Hola amigos, estoy probando este nuevo equipo, espero que se escuche bien y se vea mejor que en otras oportunidades. Eh, Estoy recién llegado de España, he estado recorriendo el norte de España y preparando justamente las nuevas lecturas para los talleres en Buenos Aires. Creí necesario que repasemos la literatura mexicana. Pero antes quiero hacerle una aclaración. Cuando tratamos a escritores de habla castellana en el continente americano, creo que conviene alejarse del término literatura latinoamericana, concepto que surgió en la década de 1830, propuesto por el francés Michel Chevalier, quien deseaba crear una alianza entre la Europa latina y los países de América que hablaban lenguas latinas. Las lenguas latinas, como ustedes bien saben, son las lenguas romances derivadas del latín, como el español, el portugués y el francés, para contraponerse a la influencia anglosajona en el continente en esa época. El término latino se asoció con la herencia del Imperio Romano y Francia se presentaba como una nación que defendía las culturas latinas frente a la influencia de Gran Bretaña y Estados Unidos. Trataba de esta forma arrebatarle la iniciativa española que primaba en estas tierras desde el siglo XVI en adelante. A lo largo de los siglos XIX y el XX, España mantuvo esta concepción de una historia común para justificar ya únicamente lazos económicos, comerciales, que más tarde se verían altamente perjudicados por la irrupción del imperialismo norteamericano. La expansión del dominio español, que primaba en estas tierras, significó la imposición de una estructura social, una lengua, el español, una religión, el cristianismo, que se integraron de alguna forma con las culturas nativas. Esta supuesta fusión de culturas, la interacción de las tradiciones españolas con las culturas indígenas y africanas, más tarde, dio lugar a la formación de identidades y culturas propias. La idea del mestizaje no curó las heridas coloniales. Eso hay que decirlo. Por eso, el supuesto boom literario latinoamericano de las décadas del 1960 y 1970 se caracterizó por una esforzada experimentación narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Tiempo no lineal, saltos temporales, circularidad en la narrativa, multiplicidad de voces, la polifonía y el monólogo interior para acceder al subconsciente de los personajes, la introducción del realismo mágico, esa mezcla de elementos fantásticos, míticos y maravillosos para fusionar la fantasía y la realidad,
la crítica social y política de la época, y la innovación lingüística a través de neologismos y juegos de palabras, blasfemias, insultos y un lenguaje vernáculo, demostrando una visión cultural más compleja y única de la región. Ese supuesto boom latinoamericano no fue más que un gran negocio editorial, donde las obras abordaban temas como el poder de las oligarquías, la represión dictatorial, la marginalidad y las condiciones sociales de la época, a menudo vinculadas a la situación de Cuba y los acontecimientos de la Guerra Fría. Autores como ustedes ya saben, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, y entre los mexicanos, nuestro Carlos Fuentes, que vamos a leer hoy, Elena Garro, Juan Rulfo y Octavio Paz, entre otros, destacaron por su originalidad y la universalización de lo local en sus obras. Por lo expuesto, prefiero hablar de literaturas nacionales, como en el día de hoy, de literatura mexicana contemporánea. Ella abarca un periodo desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, con autores como los supranombrados, que abordan temas de la identidad y la violencia, la migración y la condición social. Carlos Fuentes, su nombre completo, Carlos Fuentes Macías, nació en 1928 y falleció en 2012. Y fue uno de los representantes de esta nueva literatura mexicana. Entre sus novelas destacan, como más importantes, La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y la novela Aura. Multipremiado hasta el día de su fallecimiento, fue considerado candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura por un amplio sector del público y de la crítica literaria. Además de ser escritor, fue un crítico apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y de una extensa carrera política. Gran aficionado al cine, escribió guiones para numerosas películas como La cabeza de la hidra, novela que fue llevada al cine en 1981 por el director mexicano Paul Leduc, bajo el título de Complot Petróleo. Esas manías que tienen algunos censores de cambiar los títulos de los libros. Pero que tuvo el guión del propio Fuentes. Por su parte, el argentino Luis Puenzo, conocido entre nosotros, filmó en 1989 Gringo Viejo, del libro homónimo. Las obras de Fuentes tienen tres elementos recurrentes: el rescate y la reflexión de la historia, el estudio del ejercicio y las estructuras del poder y el análisis de la problemática de la sociedad mexicana en cada época. Siguiendo la tesis de Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, Fuentes también consideraba que el mexicano estaba reñido con su pasado y su condición de mestizo cultural, tanto con su herencia prehispánica como con su herencia española, y trató este conflicto en muchas de sus obras. Fuentes escribió hasta el final de su vida. Sus restos descansan en París.
El cuento de hoy, Chacmool, es un relato publicado por primera vez dentro de la antología Los Días Enmascarados de la editorial Novaro de México en 1954. Chacmool es una palabra que viene del maya yucateco, que significa garra de la lluvia. Y es un tipo de escultura precolombina mesoamericana. El término fue acuñado en 1874 por el explorador Augusto Le Plongeon, quien descubrió este tipo de escultura e impuso su nombre pensando que se trataba de un gobernante con el nombre Jaguar. Más tarde, se determinó que la figura del Chacmool es la de un ídolo asociado a la lluvia y el trueno, y que en nuestro cuento se convierte en un símbolo de la fuerza y el poder ancestral que reclama su lugar en el mundo moderno. En la historia, Filiberto, un hombre de 40 años, solitario, amante de las antigüedades prehispánicas mexicanas, empleado en una oficina gubernamental de la Ciudad de México, muere ahogado en Acapulco. Su amigo, quien narra la historia, va a buscar sus restos y en el viaje de regreso a la ciudad lee el diario personal de Filiberto. La transcripción de este diario es el núcleo argumental del relato. Los párrafos iniciales corresponden a días rutinarios, con referencias a encuentros con amigos y reflexiones melancólicas sobre el paso del tiempo y los destinos individuales. Este contenido irá variando luego de que Filiberto adquiera una antigua figura de piedra de Chacmool, que con el paso de los días se transformará en un ser vivo. El dios ejercerá un control creciente hasta llegar a dominar por completo a Filiberto, quien buscará liberarse de esta esclavitud huyendo a Acapulco, donde encontrará, lamentablemente, la muerte. El análisis de Chacmool de Carlos Fuentes, que quiero presentarles, revela un cuento fantástico y gótico a la vez, que explora la identidad mexicana a través de un diálogo entre el pasado prehispánico y el presente moderno. El ídolo simboliza la fuerza de la cultura y los mitos prehispánicos que, a pesar de los intentos de olvido y negación, persisten hasta el presente. El cuento, como dijimos, se basa en el género gótico y el realismo mágico, donde lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano. La casa de Filiberto, que antes representaba la seguridad, se convierte en un espacio de misterio y terror, y pérdida de control también, similar a esa historia de las viviendas en Casa Tomada de Cortázar, o algunos razonamientos metafísicos del Aleph de Borges. La narración es dialogada, estableciendo un encuentro entre dos visiones del mundo, la occidental y moderna, representada por Filiberto, y la antigua y la mística de los pueblos prehispánicos, representadas por el ídolo. El cuento también presenta una inversión de los roles de anfitrión y huésped, donde el ídolo se adueña de la casa y de la vida de Filiberto,
y el huésped se convierte en el usurpador. Carlos Fuentes, combina así lo real y lo fantástico, lo lógico y lo ilógico, para reflejar la complejidad de la identidad mexicana, que se define por sus diversas capas históricas y culturales, mostrando cómo las fuerzas históricas y mitológicas pueden llegar a dominar al individuo moderno. Espero que les haya gustado esta presentación, que haya salido bien grabada, y los invito a que disfruten de la lectura de este cuento de Carlos Fuentes. Hasta luego, muchas gracias.